En eso estoy. Bueno, esperemos un momentico que no se ha conectado nadie. ¿Ya lo enviaste? Estoy en eso. Yo creo que ya puedes ir empezando. Espérate, lo comparto y ya ahora sí empezamos en forma. Es que quiero compartirlo también en. No, creo que ya no, en ninguna ¿En parte. Instagram? No, no, así está bien. Vale, Bueno, entonces ya comencemos. dale. Muy buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta segunda parte del ciclo de cine erótico, donde vamos a tratar pues temas como el amor y la sexualidad, entre otros. Me acompaña hoy mi compañero Néstor. Él va a estar conversando conmigo alrededor de 3 películas. Ellas, es una película polaca. La otra película es Antiporno, que es una película japonesa. Y la tercera película es La doncella. Bueno, para empezar, me gustaría decir que, bueno, estuve leyendo un libro muy interesante que se lo recomiendo, que se llama Las lágrimas del Eros, y pues allí me dio como algunas bases sobre este tema, sobre el erotismo. Y bueno, se podría decir que el erotismo nació como de esa división entre hombres libres y esclavos. Por supuesto, a la mujer pues no se le consideraba mucho como una persona o como, no sé, como un sujeto, sino como una cosa que estaba al servicio, por O decirlo así. sea, no entra la mujer en esa categoría de hombres, porque bueno, sabemos que se utiliza usualmente para referirse a toda la humanidad, y en esa cita que tú nos estás leyendo, bueno, en esa idea que nos está recordando del libro de Georges Bataille, pues se habla del hombre como la humanidad, y allí por puras razones lingüísticas no cabe la mujer, ¿no? Así es. Y así también se dieron como sus roles y características a hombres y mujeres. Entonces las mujeres se caracterizaban, o bueno, se suponía que ellas tenían como solo belleza y juventud, y los hombres inteligencia y fuerza física, lo cual es completamente erróneo. Y bueno, aún se sigue considerando un poco así, hay estereotipos, hay mitos de la mujer y bueno, por supuesto el hombre siempre ha tenido como una dominación. Eh, bueno, después de eso aparecieron 2 instituciones, le pudiera llamar así, a la prostitución. Y la institución es el matrimonio. El matrimonio, pues, se propuso el fin de decir que la sexualidad era solo para la procreación. Y por otra parte, sacralizó el amor y pues así logró como esas 2 divisiones. Y en el matrimonio, pues por supuesto siempre han habido como unas rupturas con la sexualidad, una aniquilación del eros, y en la prostitución pues era como un acceso al placer, a la libertad, por decirlo así, pero siempre desde, digamos, como desde la voluntad masculina predominando. Y en el matrimonio, al igual, pues la mujer tenía que obedecer y tiene todavía como
esos mandatos de obediencia con su esposo y de fidelidad, por supuesto. Entonces, bueno, están estas dos instituciones que vamos a analizar también a medida que vayamos recorriendo la película de ellas, que la propone con, bueno, con otros temas también, como el de la libertad, el de la soledad también, y bueno, el erotismo, que es el tema que nos conduce. Bueno, fíjate que una de las cosas que como que me queda sonando de lo que nos acabas de contar es la idea de que existen, y efectivamente existen aún en la, pues en el imaginario, ideas muy anquilosadas, como la de que la infidelidad de un hombre en el matrimonio está sustentada en la falta de servicio de su mujer. Eso, por difícil que se nos haga como creerlo a las personas que somos como de esta generación, pues creo que todos lo hemos observado. Sucede y sigue sucediendo en las que son mayores de 40, 50 años. No sé. Probablemente podamos pensar que allí hay un evidente progreso pues en estas concepciones, en estas ideas en torno pues a las relaciones entre el hombre y la mujer. Pero fíjate que el hecho de que exista esa forma de pensar también sustenta la prostitución, el ejercicio de la prostitución, y eso de nuevo pues podríamos pensarlo regresando a lo que tú nos estabas contando desde la perspectiva masculina, que vincula entonces la prostitución siempre con el placer, con el erotismo, y pues la perspectiva femenina, que tiene pues otras cualidades y diría que es muchísimo más compleja, ¿no? Entonces, la película Ellas, que es la primera que discutiríamos, tiene mucho que ver con eso, porque en esa película y en el desarrollo que le dan al personaje protagónico, interpretado por Juliette Binoche, está obviamente presente la institución del matrimonio, más bien como órgano opresivo, y está también la prostitución como una especie de salida, como una especie de quimera de la protagonista encerrada pues en el hábito del matrimonio. Y esa es una perspectiva, esa es una forma de verlo. Habría que pensar qué tan amplia, qué tan generalizado, qué tan universal puede ser, aunque no sé si la película en realidad pues le interese plantearnos esa discusión. Claro que sí. Precisamente yo mientras investigaba sobre el tema, porque claro, o sea, la película nos muestra una postura que tiene, pues, bueno, puede tener como varias salidas, pero a mí me interesaba mucho el tema de la prostitución y hacerme la pregunta sobre si la prostitución podría ser si podría ser una reivindicación al cuerpo de la mujer. Yo me lo preguntaba. Y pues no sé, esto de decir como que puede ser sumisión o puede ser liberación, tiene una discusión detrás muy fuerte, ¿sí? Porque yo me preguntaba, ¿cómo saber cuánto vale mi cuerpo? ¿Quién lo puede decir? Yo puedo ponerle una tarifa a mi cuerpo y puedo someter mi voluntad y mi deseo a otra persona. Entonces, esa pregunta a mí como que me hizo mucho ruido. Y escuchando varias, no sé, como, bueno, varias charlas entre activistas feministas y entre prostitutas, una en especial de Bogotá, que trabaja en Bogotá y que tiene, de hecho, una fundación que ayuda pues, a niños, a indigentes, a, bueno, personas vulnerables. Ella decía que la prostitución era una forma, bueno, el trabajo sexual, como ella lo llamaba, era una forma de ser autónoma del cuerpo, de ser,
digamos, de liberarse también de ciertos estigmas, de cierta sacralización al cuerpo y hacerse dueña de su deseo. Entonces, esta es una cosa muy, muy interesante, porque también he escuchado otra postura. Bueno, siempre estamos entre el abolicionismo o entre la regulación, estamos entre eso. Y bueno, es complejo porque escuchaba una abogada penalista donde decía que en los lugares donde había regulación de la prostitución se incrementaba la trata de personas. Era algo como súper contradictorio. Y bueno, las mujeres están sujetas a negocios entre proximidad, entre, no sé, mafia, y allí es muy difícil, o sea, considerarlo trabajo sexual y explotación, o sea, ambas cosas, o sea, como que están divididas por una delgada línea, donde ambas partes se les vulnera mucho. Entonces, bueno, pues a mí me puso a pensar mucho esto, porque la prostitución también, si vemos, en su mayoría son mujeres vulnerables, pobres, mujeres que son desplazadas, mujeres que, bueno, han sufrido muchos tipos de violencia y que la prostitución se presta para más vulneraciones. Y precisamente también de la misma autoridad, o sea, los policías son los que más se la pasan hostigando a las prostitutas, a las trabajadoras sexuales. Entonces, este es un tema muy complejo y bueno, cuando yo me preguntaba cuánto podría, o sea, ¿cómo sabría yo, cómo sabe una prostituta, cómo sabe una persona cuánto vale su cuerpo? Me ponía a pensar en la característica que tenemos hombres y mujeres en este tiempo y en este sistema capitalista. Y es que nosotros somos personas que no tenemos como, o sea, no tenemos medios para tener una vida digna. O sea, muchas de las personas, en su mayoría mujeres, no tienen más que su fuerza de trabajo, dice Marx. Y su fuerza de trabajo es como, bueno, sus capacidades mentales y físicas, pero en este sistema es como un desgaste físico entregado a la producción con fines de acumulación de riqueza en pocas manos, además. Entonces, esta es una cosa muy problemática, porque la mujer que yo escuché, la prostituta que decía que sí, que ella tenía derecho sobre su cuerpo, también, o sea, no sé, a mí me causa inquietud si esa forma le genera algo o sea, si hay erotismo, si hay una sexualidad que se explora, si hay, digamos, no sé, como un crecimiento personal, si de pronto ella no tiene como conflictos como la forma en la que se dirigen los hombres hacia ellas. Eso me causaba mucha inquietud. Y bueno, es un tema que tendremos que seguir hablando, pero que a mí me parece que yo me inclino más por una postura donde a mí me parece que la prostitución siempre está como bajo no sé, está bajo el negocio de los hombres, bajo la mirada masculina, bajo todo, o sea, o sea, es hija del patriarcado, así como también lo es la pornografía y bueno, muchas más cosas. Y bueno, en esta película, ya para darte la palabra, me pareció que la postura de la directora, que bueno, tiene como varias cosas como nos están diciendo, que ahorita leeremos esos comentarios tan interesantes. Estas mujeres, estas dos muchachas, una es inmigrante y bueno, la otra dice que también tiene las dos terminan teniendo como una aspiración también a tener una vida como de cierta forma. Y yo una entrevista de la directora donde efectivamente ella decía que había hablado que había
tenido esta experiencia en la prostitución y que esas muchachas decían que querían como tener, que ellas la pasaban bien y que tenían libre elección, que eran independientes y que tenían como varias comodidades. Y ahí en la película como que refleja eso, que también es un poco, no sé, perturbador, porque ahí también está como colándose el capitalismo, eh, o sea, como que con un deseo de acumulación y de cierto estatus social por medio de, pues, el cuerpo como mercancía, por decirlo así. Sí, fíjate que hay muchos puntos que habría que tocar en cuanto a la discusión que nos planteaste. Y en cuanto a la película, pues yo creo que inclusive podríamos leer comentarios e irnos apoyando allí para darle continuidad a la discusión. Entonces, Fundación Entre Líneas nos dice, la película muestra dos formas en tensión de lo sexual que resultan fracasando. La sexualidad del matrimonio y la sexualidad mercantilizada de la prostitución. Lina Paola Pulido está de acuerdo. De acuerdo, creo que la película muestra que ninguna de las dos vivencias de la sexualidad es por sí misma ideal. Y bueno, es que pensar ahí en un idealismo es muy problemático. Y por eso la posición de una mujer como la que tú nos mencionabas, no sé si nos diste el nombre de esta chica que, bueno, dime, Carol. Caro. Caro, ok, bueno, probablemente no sea su nombre real, pero bueno, esta entrevista de esta mujer que se dedica a la prostitución y que la ejerce como una forma de reivindicación de sí misma, de sus deseos, de su cuerpo, un camino a través del cual se hace dueña de algo que le han negado durante siempre, durante toda su vida. Bueno, esa posición que existe y que pues yo diría que es en gran medida la que privilegia la película, está sustentada plenamente pues en el privilegio también, en un privilegio social, digamos, en ellas. Algo que podemos señalar como problemático es que las dos chicas que ejercen la prostitución, de nuevo, discúlpenme que soy pésimo para recordar los nombres de los personajes en las películas, pero estas dos chicas jóvenes que ejercen la prostitución para obtener un mejor nivel de vida, para poder educarse, primero que todo son mujeres blancas, una de ellas es inmigrante, ciertamente, pero pues hay que revisar que en el desarrollo que la película le da a ese personaje, en realidad el hecho de que sea inmigrante es tal vez el menos importante. Y yo diría, me arriesgaría a decir que en un país con tensiones raciales tan fuertes como lo es Francia, el hecho de ser inmigrante ejerciendo la prostitución es tal vez el factor central, determinante. Y eso, bueno, para una mujer polaca, pero bueno, ¿qué podríamos decir sobre una mujer africana ejerciendo la prostitución en Francia? ¿Cuál sería la experiencia que tendría ya comparada pues a lo que vemos en la película y que pues tendría que tenerse en cuenta en cuanto a la discusión ya más general de la problemática de la prostitución y pues de estas dos posiciones, abolición y regulación? Un argumento muy habitual de quienes defienden la regulación es el de que la prostitución, ya sea con o sin legalidad, va a seguir existiendo, que es algo inevitable, ¿no? Y que en la medida en que siga existiendo, el hecho de que existan, de que haya tantas mujeres ejerciéndola sin el amparo de leyes, de normativas, de instituciones reales, es un abuso en contra de, o es un atropello en contra de los derechos de la mujer, que por X o Y razón decide dedicarse pues a eso. Ya puede ser porque tiene el privilegio de decir, me dedico a esto para buscarme a mí misma, para encontrar el placer que me ha negado mi nicho familiar o mi nicho social, o la mujer que ejerce la prostitución para sobrevivir y para que sobrevivan quienes están a su alrededor. Entonces, efectivamente, para mí es bastante difícil tomar una posición allí
yo creo que un tema tan complejo como este, un conflicto que es plenamente humano como este, no podría interpretarse como un hilo que se puede desenredar a la perfección. Pero pues, por ejemplo, y yo creo que nuestros amigos abogados en el público, creo que la perspectiva de un abogado es muy diferente y tendría que ser más resolutiva, lo cual pone pues unas responsabilidades distintas sobre la subjetividad allí. Y pues sí, en fin, la película, francamente, para mí no fue, digamos, una revelación. Hay varias cosas que no me gustaron de la película, pero el hecho de que plantee esta discusión y esta conversación, pues es de por sí muy valioso. Y bueno, veo que tenemos un montón de comentarios. Sí, ¿Te gustaría que continuáramos por ahí? bueno, sí, pues respecto a los dos comentarios que tú leíste, pues ahí ya tocan lo del matrimonio, y es que es cierto, o sea, como que ninguna de las dos ni hay libertad, que es también un tema muy importante que se toma, que se formula, y tampoco hay, o sea, no hay como ninguna salida, por decirlo así. Entonces, son dos cosas que pues uno queda completamente, no sé, desconcertado porque no hay ninguna salida buena a eso. Hay como una ruptura con el Eros, no hay un encuentro entre, o sea, bueno, sí se dice, se erotiza un poco también esas escenas de las chicas prostitutas con sus clientes. Y en cambio, digamos, las escenas que se supondrían eróticas de Annie, Uh-huh. la periodista, pues completamente es como muy, incluso lamentable, como muy triste esas escenas, ¿no? La masturbación, obviamente. Esa Exactamente, escena es brutal. es como una masturbación, no sé, para distraerse, como para sentirse viva también, ¿no? Porque Una masturbación tortuosa y sobre todo desde lo mental, ¿no? sí, porque parte de la sexualidad y el eros y bueno, todas estas experiencias, pues nos ofrecen como mucho, ¿sí? Como una exploración, como un encuentro con nosotros, con el otro, y es una experiencia muy bella, muy transformadora también. Pero ahí aparece como algo también, lo que tú decías, como atormentado. E incluso también cuando ella intenta seducir a su esposo, como lo haría una de estas chicas que le cuenta varios relatos, pues ella también como que fracasa ahí. Y bueno, obviamente no es culpa de ella, es que también ahí tocamos otro tema y es el de la pornografía, que el Uh-huh. esposo como que no puede verla, sencillamente no puede reconocerla, no puede verla, no puede desearla tampoco, porque en su mente hay como otras imágenes y él prefiere como ser un poco narcisista y encerrarse como en su propio deseo, en su propia fantasía. Entonces, bueno, lo que decía Fundación Entre Líneas y Lina Paula Pulido es muy, muy importante en esta película. Y pues si vemos, la cosa no cambia en ningún momento, o sea, como que hay un fracaso en Uh-huh. ambas partes. La película termina con el fracaso de la protagonista y eso, pues, obviamente es muy anticlimático. Seguramente era el propósito de la directora, en todo caso. Otro final habría contradecido sus objetivos. En No, a todo mí caso, me parece que es muy buena. O sea, me parece que es muy bueno ese final. sí, sí, y sobre todo me gusta mucho una de las secuencias finales que es la de la cena que tiene ella con sus amigos y de golpe pues empieza a ver alrededor de la mesa los hombres de los cuales pues las chicas estas a las que entrevistó le hablaban, ¿no? Nuestro compañero Sebastián Bautista hizo una reseña sobre la película muy buena y la interpretación que él hacía allí en su reseña de esa escena me parecía bastante acertada, bastante buena. Eh, Nos decía que esa escena bien podría representar como
la realización, la epifanía de la protagonista, pues de darse cuenta que ese mundo que parecía distante, ajeno de las muchachas que ejercen la prostitución, en realidad permea también sus propias relaciones sociales dentro de un entorno que está completamente ajeno a eso. Y pues ahí podríamos pensar en que privilegiar una posición individual cuando hablamos de un tema que afecta al tejido mismo de la sociedad es problemático. Entonces, es difícil en realidad tomar una posición, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, desde mi perspectiva humanista, yo no creo que sea lógico tomar una posición acá. Bueno, me dirán que soy un tibio, pero... Un fajardo. No, sí, pero... Cuando sí, uno examina los fenómenos humanos, pues se encuentra esto, ¿no? Y hay un vínculo que tú hacías entre la película que estamos discutiendo ellas y la temática de la pornografía que me gustaría como que mantuviéramos. Ese puente es muy importante para la próxima película, pero antes de pasar por ese puente, leamos unos comentarios, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Sí? Dale. Entonces, tenemos muchos comentarios. La película muestra dos formas, ¿de acuerdo? Bueno, Gabriela, bienvenida a la transmisión. De nuevo, me alegra mucho que estés acá. Independientemente de las películas de hoy, ejercer el trabajo social es básicamente explotar el propio cuerpo para obtener una satisfacción, ya sea monetaria o física. Incluso psicológicamente hablando, una persona que se prostituye carece de amor, aprecio. Bueno, esa afirmación me parece bastante arriesgada. Estoy mucho más de acuerdo con la primera, y eso de hecho se vincula con lo que nos estaba contando Stephanie también. En los sujetos que están instalados pues en esta sociedad y que no tienen privilegios, lo único que pueden utilizar para sobrevivir o para tener una supervivencia digna es su fuerza física y su tiempo. No tenemos nada más. Y en esa medida, la idea o la perspectiva de vender el cuerpo se alinea pues a la perfección con un modelo en el cual nosotros carecemos de herramientas para garantizarnos un bienestar por otros medios, ¿no? Entonces, pues por ese lado es interesante pues revisar cómo se vinculan ambas discusiones sobre el sistema económico pues en el que nosotros nos desenvolvemos y fenómenos un tanto más enfocados como pues es el de la prostitución. Y que es difícil, pero bueno, podría tener como lo que dice en los comentarios que tú acabaste de leer. Sí, o sea, es cierto, y eso es problemático también, pero bueno, como nosotros decíamos, tiene muchos más matices. Y bueno, no sé, a mí ese testimonio de esta prostituta me dejó muy sorprendida, porque ella también no hablaba de regulación como tal, pero ella decía que, bueno, que el trabajo independiente era lo mejor, como que una trabajadora sexual independiente podía manejar su tiempo, su vida, su cuerpo, su placer, etcétera. Entonces, bueno, eso también me puso a pensar porque esta mujer no se veía como en condiciones, digamos, de pobreza o algo así, sino que más bien, incluso ella hacía como aportes hacía como reuniones donde las personas pobres iban a comer, no me acuerdo cómo les llamaba, ollatones, algo así, y digamos les daba comida, les daba de tomar, ella como que aportaba incluso económicamente, entonces dijo, esto me da para
para tener mis comodidades, para ayudar a las otras personas, y yo me siento bien con esto, no infantilicen mi cuerpo, decía. Entonces, bueno, hay varias cosas ahí, pero a mí me parece que la mayoría de mujeres, o sea, en serio, viendo como estadísticas, viendo muchas cosas, estas mujeres, además de ser explotadas y de tener unas condiciones de vida indignas, son estigmatizadas además por las mismas personas que también son sus clientes, de hecho, también, o sea, la sociedad siempre margina algo que también produce, que también acepta en el fondo, o sea, como que hay una doble moral con ese tema. Entonces, también esta película me parece que no iba como a la estigmatización, tampoco iba a la revictimización de las mujeres, o sea, como, sí, las maltratan, como lo que muestran en varias películas de las redes de tráfico y de la trata de personas, sino también quería otro punto de vista sin dejar a un lado como, digamos, una mirada también femenina sobre el cuerpo, o sea, no deja de poner varias cosas que también son importantes, no solo como la comodidad y la diversión y sí, la libertad, sino también como las condiciones que tienen estas mujeres. Bueno, hay un comentario, discúlpame. No, sí, Este comentario me parece muy interesante, Javier Francisco Fonseca Guerra. Buenas noches, de acuerdo a lo comentado de la película de Ellas, me gustaría preguntar, ¿las relaciones entre géneros o el patriarcado son las que han originado la prostitución y la explotación sexual o pueden ser condiciones humanas que van más allá de la desigualdad entre géneros? Esto me hace recordar una frase de Oscar Wilde, creo que es del retrato de Dorian Gray, que dice como todo en la vida tiene que ver con el sexo, menos el sexo que tiene que ver con poder. Y pues si nosotros pensamos en relaciones de poder, eso no es algo que de ninguna manera nace con el capitalismo, obviamente. Si pensamos entonces en la prostitución también como un intercambio entre un sujeto que tiene pues el poder y la capacidad de pagar por sexo y una mujer que tiene que recibe dinero por ello, pues ahí también hay una dinámica de poder. Lo que pasa, y es muy interesante, por ejemplo, con esta película y otras que vimos para discutir este tema, es que al menos en lo contemporáneo existen, en efecto, muchas mujeres que ejercen la prostitución también como un ejercicio de poder, porque es que les da una perspectiva sobre lo masculino que en cuanto a la exposición de vergüenzas es supremamente privilegiada. Y eso está definitivamente permeado por la relación desigual entre géneros. Lo que sí es cierto es que hablar de que pues el capitalismo la genera, no, aunque bueno, el comentario que nos hace aquí nuestro amigo tiene que ver con el patriarcado, y pues eso nos gustaría que participaran ustedes con nosotros en esa discusión, si vamos a fijar los orígenes del patriarcado, hasta dónde tenemos que irnos, como para fijar asimismo los orígenes de la prostitución. Preguntas bastante complicadas que tendríamos que responder acá, ¿no? Pues sí, o sea, yo no quiero como decir, no tengo una postura acá. De pronto le he dado a entender, no es cierto. Es lo que a mí, estos relatos de estas mujeres que defienden el trabajo sexual, a mí eso me sigue pareciendo curioso. Pero no deja de ser para mí la prostitución, como le decía, y la pornografía, hijas del patriarcado y del sistema capitalista. O sea, no deja de ser para mí eso, en realidad. Al menos como las entendemos hoy en día, sí, definitivamente. Claro que sí. Entonces, bueno, ahí podría responder también la pregunta de Javier. Y bueno, acá hay otro comentario que dice, ambas jóvenes que ejercen la prostitución tienen formas flexibles de entenderla, pero una de ellas es prácticamente violada y la otra es oprimida por ser inmigrante. Entonces, en la película misma hay tensión entre discurso y él. Así es, efectivamente. Es una película que, o sea, a mí me puso también como a investigar un poco más porque este tema es muy, muy amplio. Y bueno, y la postura que yo les decía ahí no tiene como tampoco ni de estigmatizar ni
ni de revictimizar, sino también de, bueno, obviamente ahí presenta ese caso de maltrato y también la otra chica que es inmigrante, pues que tú dices que tienen posiciones cómodas, pero que ellas en realidad pues empezaron ese trabajo para pagar sus estudios, no hay que olvidar eso tampoco. Entonces, sí, claro, estoy de acuerdo con ese comentario de Fundación Entre Líneas. Y hay otro comentario de Fundación Entre Líneas del que me gustaría señalar, sobre todo el final. Justamente lo valioso de la película es que ofrece elementos para pensar la prostitución en términos de tensión, lo que hace difícil tomar partido. Es decir, que la película es más apta para pensar que para solamente moralizar. Y pues creo que eso es clave en cuanto a este debate en el cual nosotros hemos entrado acá, pues partiendo de la película, ¿no? No tendríamos que olvidar eso. Claro, y bueno, acá hay otro comentario que lo leo. Yo creo que no es necesario, yo creo que no es necesario tomar una posición única. Creo que estas películas nos enfrentan a una parte que nos pertenece a todos. En este caso, la sexualidad. La película no habla cosas que nos son ajenas, por supuesto, de cosas que no nos pasen a todos en nuestra cotidianidad, de cosas que solo les pasen a otros. La sexualidad es problemática siempre porque nos enfrenta a nuestros más profundos conflictos y a nuestro deseo. Esta es la posibilidad que nos da el arte, pensar y tratar de luchar contra nuestra... Ah, pucha. No, no sale más. Ahí está. Ah, no. No sale más. Ay. Yo espérame si lo puedo encontrar aquí en Facebook. Está muy interesante ese comentario. De verdad que me parece excelente que Lina haya. Discúlpame, lo tengo completo, si quieres, como para que lo discutamos completo. Sí. ¿Sí? Ok. La sexualidad es problemática siempre porque nos enfrenta a nuestros problemas, a nuestros más profundos conflictos y a nuestro deseo. Esta es la posibilidad que nos da el arte, pensar y tratar de luchar contra nuestro propio dogmatismo y nuestros propios prejuicios. Efectivamente. Y si uno va a hacer una lectura crítica de esta película, el hecho de no plantearse conflictos y como no cuestionarse a sí mismo, pues sería absurdo, ¿no? Es cierto. Y esa sexualidad también termina siendo como muy enigmática, ¿no? Como un misterio también que estamos como siempre por resolver, pero que, bueno, es una búsqueda muy, muy grande. Bueno. Y determina también nuestro deseo, por decirlo así. Bueno, aquí Sergio Angulo nos dice que la prostitución es un acto humano. Gabriela nos dice que conoces chicas que ofrecen su cuerpo libremente y son orgullosas a la hora de su ejercicio, pero internamente tienen muchos vacíos. Bueno, seguramente que ejercer la prostitución te deja muchos vacíos, pero finalmente, ¿quién no tiene vacíos dentro de sí? Ya sea por ejercer la prostitución o por trabajar en un call center, qué sé yo. Discúlpenme si estoy simplificando mucho el debate. No nos deprimas con tu... No, mentiras. Cada persona tiene su mundo y sus decisiones son subjetivas, claro. Y también por eso es muy complejo llegar pues a tomar partido, y es que aquí la discusión también es interesante en cuanto a que se plantea una discusión entre lo que son las libertades y lo que son los derechos, y obviamente la idea de que corten nuestra libertad, una libertad que se supone nos hemos ganado a través de un montón de peleas y muchos siglos, pues es conflictiva. Entonces, pues mucho que pensar acá. Discúlpenme que me quede así como en blanco. Sus aportes nos parecen muy significativos y creo que en torno a esta película logramos tener una discusión bastante completa y bastante interesante sobre la temática que es la prostitución en esta película, pero pues no nos olvidemos que estamos dentro del ciclo de pues sobre erotismo, en particular pues no sé, en cuanto a las 3 películas que escogimos para esta segunda parte del ciclo, yo creo que uno de los elementos muy importantes es el de
la mercantilización de las relaciones con los otros y la forma en la que finalmente pues sigue a través del capitalismo y de las lógicas de competencia y de rendimiento que están privilegiadas en este sistema, logran que nosotros pues transformemos nuestra visión del erotismo y del amor hacia algo pues como lo que tenemos hoy en día. La prostitución es parte de ese fenómeno, y la pornografía también lo es. Y esa es como la segunda parte de nuestra discusión el día de hoy, sustentada en la película Antiporno, película japonesa del director Sion Sono. Sí, bueno, también para entrar en ese tema y para seguir como con estas formas de encontrarnos supuestamente con la sexualidad y con el erotismo, y supuestamente estas formas de ritualizar, bueno, varias formas como de acercarse al deseo. Está la pornografía, lo que nombraba mi compañero, y bueno, yo también quisiera como hablar de otra cosa, y es como las revistas femeninas, como para hablar también de esas, o sea, los hombres son como, claro que hay mujeres que también ven pornografía, pero podría decirse que los hombres como que tienen una predilección por esto. Yo no sé si haya predilección de uno u otro lado, pero lo que sí hay es una estética que está mayoritariamente, no voy a decir completamente, sino mayoritariamente moldeada por la perspectiva masculina. Y que en el sentido en que está pasada a través de una lente y que se convierte en un producto, asimismo presenta una versión exagerada, una versión como una especie de mutación de lo que es la idea de la sexualidad y el erotismo y las relaciones con el otro. O sea, incluso mitifica también la sexualidad, como que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con el sexo real, con el encuentro erótico entre dos personas, o sea, sino que simplemente marca también unas pautas, es como una especie de manual que es de entretención, y aparte como que le enseña a pensar a la gente cómo son sus relaciones. Entonces como que hay una idealización también hacia, o sea, hacia el otro. Es como, bueno, no sé, por decirlo, el ritmo, como que el ritmo tiene que ser igual. Cuando el ritmo pues se encuentra entre las dos, es una búsqueda de las dos personas, es una búsqueda de las dos personas por el deseo, por ese momento, digamos, de clímax, también como por recorrer al otro. O sea, como que hay muchas cosas, perdón que me ponga así como tan, como, continúa, por favor. Sí, tan explícita, pero a mí me parece que la pornografía, o sea, rompe totalmente como con no solo con la imaginación, sino también con las formas de búsqueda de la sexualidad y del placer. Pues fíjate que hay algo muy importante que dices, y es que en las dinámicas contemporáneas en torno pues a la pornografía, básicamente convertimos el erotismo y el deseo en entretenimiento, como todo, ¿no? Porque en la sociedad capitalista todo se convierte en un producto y en entretenimiento, y en este caso vincular el entretenimiento con la pornografía no es lo mismo que vincular el placer con la pornografía, obviamente. Y eso, pues fíjate que lo exploran muchos de los autores que leímos, que bueno, nosotros les hemos más o menos compartido, que hemos leído a Octavio Paz, La llama doble, leímos a Las lágrimas del Eros de Georges Bataille, leímos La agonía del Eros. La agonía del Eros es de Bataille y Las lágrimas del Eros es de Byung-Chul Han, ¿no? No. Discúlpame, por favor acláranos esa parte. La agonía del Eros es de Byung-Chul Han y Las lágrimas del Eros es de Bataille. Pero bueno, continuemos con esta bella conversación sobre pornografía. Entenderán que me haya confundido con esos dos títulos tan similares, pero bueno.
Eh, todos estos autores, que bueno, de hecho ahí otra vez hay que señalar, son hombres, eh, advierten sobre ello, ¿no? Sobre el hecho de que en la actualidad la relación con el otro se mercantiliza y por lo tanto también las ideas del erotismo y el placer y la sexualidad. Y entonces, bueno, aterrizando un poco en la película que nosotros queremos discutir, hay un aspecto por el que me gustaría empezar que me pareció muy llamativo y muy interesante. La película es de Sion Sono, director japonés, un excéntrico, un tipo con una visión muy propia y sobre todo un marginal. Aquí podríamos vincularnos con lo que hablábamos también la semana pasada sobre Nagisa Oshima, en otra época, el director del Imperio de los Sentidos. Tanto Nagisa como Sion Sono son dos autores que se oponen pues a la tradición de su país y que cuestionan esa tradición, que plantean la idea de que Japón como cultura es un país que no quiere de ninguna forma sentirse identificado o que los identifiquen afuera con algo que esté desligado de la tradición. Y eso pues fortalece mucho la cultura japonesa como tal, porque por eso es que nosotros, por ejemplo, encontramos, y volviendo, vinculando con la discusión sobre erotismo, encontramos que muchas de las historias eróticas en la literatura japonesa están relacionadas con el folclore. Pero, entonces, tenemos allí a Sion Sono como un director marginal que toma distancia de esa tradición. ¿Y qué pasa en Antiporno? En Antiporno, la protagonista es una mujer que de hecho, de muchas formas, la interpreto yo como el espejo de la personalidad del director. Una mujer también excéntrica, muy creativa, que está atrapada en una especie de ensoñación, en una especie de escenario, o al menos eso es lo que nosotros vemos justo cuando empieza la película y más o menos durante la primera media hora. Y esta mujer que nosotros podemos pensar como un ícono de libertad femenina, luego es contrapuesta con un personaje secundario en esta especie de delirio que es Noriko. ¿Por qué tiene alguna importancia el hecho de que este personaje secundario se llame Noriko? Bueno, primero que todo, de golpe la película es muy extraña. Si ustedes la compartieron, la vieron con nosotros, entenderán que no hay como tal una línea narrativa o una trama. Hay una serie de conceptos imaginados por el director y puestos en escena, pero no necesariamente con una secuencialidad. Y entonces, al principio de la película, nosotros vemos a la protagonista, vuelvo a ese punto, dueña de sí misma, mujer colorida, creativa, alegre. En algún momento, y pues discúlpenme que no pueda hacer esta precisión porque no lo recuerdo, la película se convierte en una especie de escena sadomasoquista, y la mujer que está recibiendo todo el dolor es este personaje secundario que se llama Noriko. ¿Y por qué es importante hablar de Noriko acá? Noriko es algo así como una heroína del cine japonés de los años 50. Es un personaje, casi un arquetipo de la feminidad japonesa tradicional, traído pues a la vida por uno de los más grandes directores de la historia del cine japonés, que es Yasuhiro Ozu. Entonces, él hizo una trilogía de películas en las cuales teníamos como protagonista a Noriko, una mujer que en 3 escenarios distintos tenía como que sobrellevar la presión social de su entorno para hacer lo que una mujer se supone que debe hacer, que es casarse y tener hijos en ese momento de la sociedad japonesa, ¿no? Es interesante que obviamente cuando hablamos de Yasuhiro Ozu no hablamos de un director que vaya a
reducir esa problemática pues a una cuestión moral. En efecto, su personaje central, Noriko, es una mujer que lucha contra las presiones de su época y que de alguna manera en las 3 películas de la trilogía encarna algún tipo de libertad e independencia en medio de un entorno opresivo. El caso es que a mí no me cabe en la cabeza que un director japonés que conoce su tradición escoja a un personaje llamado Noriko pues hacia el azar. O sea, se trata de algo con mucho peso pues en la cultura fílmica japonesa. Y a Noriko entonces la humilla al principio de la película. Es humillada, completamente humillada por el personaje central, que es una encarnación de la libertad femenina contemporánea. Pero la película da un vuelco brutal, más o menos a la mitad. Y de golpe descubrimos que todo lo que hemos visto hasta el momento es la filmación de una película porno. Y en un espacio con el que nosotros ya nos habíamos familiarizado, de golpe se convierte en un set de grabación. Y vemos la mirada, o vemos a través de la mirada de quienes están detrás de la cámara, que son directores masculinos. Y de golpe, este personaje secundario, Noriko, se convierte en el ente dominador y la protagonista en el ente humillado. Y bueno, pensar en esto y tratar de vincularlo con también pues, otro de nuestras discusiones aquí centrales, que es la mercantilización del deseo y de cómo han cambiado esas dinámicas a lo largo de las décadas, pues es bien interesante, ¿no? Porque si bien Japón no es el mundo, pues es definitivamente una cultura dominante en el mundo. Y me parece muy llamativo que, bueno, de hecho en uno de los carteles que publicamos en esta semana hablábamos de cómo poníamos una cita que decía algo así como que lo erótico surge de las prohibiciones. Y Japón es en particular un país con muchas prohibiciones. Y a la vez con unas manifestaciones de lo erótico muy singulares. Entonces, todo eso está alrededor de esta película antiporno, que es, en comparación con ella, es una película mucho más alegórica, ¿no? No es, pues en ellas teníamos un relato más orientado como hacia lo documental, inclusive. El estilo estaba muy marcado como por ese lado. Aquí en Antiporno tenemos algo completamente diferente, pero que de alguna manera se vincula con el mismo tema. Entonces eso es bien interesante. Sí, es cierto. Y de esa película me llama mucho la atención que el discurso, bueno, la imagen es súper potente por el color también, como que el color es muy vivo, parece todo como de ensueño. Y el discurso es repetitivo y, bueno, tiene como, plantea también eso de la libertad, lo que hablábamos. Y a mí me parece que ahí también expone un conflicto que, bueno, que tiene la mujer, que tenemos las mujeres, y es como que siempre estamos entre dos cosas. O soy una puta o soy virgen. Soy alguna de las dos, porque siempre está como, está, digamos, moldeando a la mujer por alguna de las dos, o enjuiciándola o algo así. Entonces hay como ese discurso que me parece a mí muy interesante de la libertad, y que ella dice como, o sea, como que ella en momentos lo dice, digamos, como soy una virgen puta o algo así, o sea, como que soy una puta pero no perdió mi virginidad. Y ahí aparece como también esa exageración que está muy presente en la pornografía, esa exageración cuando ella ve el video de ella misma o sea, teniendo sexo, que era como su primera vez o algo así, con un desconocido. Entonces ella empieza a decir como más, pero así como una especie de desesperación
de angustia, porque ella, o sea, como que no sabe como que hay otra salida, ¿sí? Como que hay esas dos opciones y ella, ahí también hay una exaltación de la pornografía y de la prostitución también. O sea, como que siempre se está exaltando eso. Y, y quizás esto para ellos represente libertad, lo que nosotros hemos dicho, pero bueno, obviamente eso tiene como bastantes problemas y me parece que esa es una crítica a, como a esa, no sé, a, a, a decir que porque no se elige, digamos, como el matrimonio o por, no sé, como puritano o algo así, entonces uno, como que su forma de libertad es la exhibición, eh, también, sí, como la desnudez completa, como mostrarse y Ujú, también ser accesible en cierta forma. Entonces, sí, esa es una cosa que me parece muy curiosa y también los símbolos que tiene. Pues ujú. presenta las mariposas, está creo que es un lagarto en una botella, que me parece que es como muy simbólico, porque también vendría siendo como ella, ¿no? Que está Ujú. atrapada. Y bueno, son varias cosas. Incluso hay una cosa que me llama mucho la atención, es como no sé cómo decirlo, la arcada, como cuando esos intentos por vomitar. Ujú, arcadas. Me parece muy interesante. Eso tiene una relación también con lo primero que presenta la película y es que ella se levanta al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, como que hay una relación también ahí como de desechar, como de vaciarse completamente de todo eso que la cosa. O sea, son como varias cosas que bueno, van formando también el discurso crítico que tiene el director, que es Ujú. transgresor, que tiene una forma experimental, como tú lo decías, como de narrar, eh, pero que también tiene una postura frente a la libertad y a la condición femenina. Entonces eso es muy interesante. Y de la misma forma que en ellas, en esta película, el director tampoco es que pretenda que nosotros tomemos una posición. Y bueno, ustedes estarán preguntando, pues esto que hemos estado hablando sobre esta película que tiene que ver con la pornografía, porque pues en general hemos hablado de eso femenino, de la contraposición entre modelos tradicionales y más modernos y todo eso. Y pues bueno, hace un momento les mentí, la película sí tiene una secuencialidad, una narrativa, lo que pasa es que no la hace evidente. Y, o bueno, no la hace evidente en el transcurso de la película, pero hay una parte que me pareció genial, más o menos por el final de la película, y es que después de llevar más o menos una hora viendo esta película que es muy simbólica y es muy alegórica y está muy cargada de ambigüedades, o de símbolos ambiguos más bien, la protagonista aparece como en en una habitación aparte que no había salido en ninguna parte de la película y de golpe nos dice, no es que no he entendido la película, esta película es sobre una adolescente que oprimía o que reprimía su deseo sexual por el mandato de sus padres y que en un momento decide eh, presentarse una audición de una película pornográfica como para entender un poco eso que sus padres le negaban. O sea, literalmente el personaje nos dice sobre qué es la película, cuál es la historia que nos han estado tratando de narrar. La historia no es evidente hasta ese momento, ¿no? Y pues bueno, allí entonces tenemos el encuentro entre la protagonista y la pornografía. Eh, y lo que es muy interesante es que en esencia la película la, trata de mostrar lo que sería una representación de nuevo muy abstracta de la grabación de una película pornográfica, pero en intervalos así súper aleatorios. Eso que es una grabación de una película pornográfica se convierte en una especie de delirio de la protagonista que
trata de entender lo que le está sucediendo en ese momento. Y obviamente recuerda sus primeras experiencias sexuales, que era lo que nos estaba contando Estefanía hace un momento. Durante la película, en un par de ocasiones, a ella como que se la confronta con una grabación de su primer encuentro sexual con un desconocido, pues en un bosque, y se la confronta con eso como algo vergonzoso. Entonces, la película no toma una posición, porque es que asume la perspectiva de la protagonista, que está tratando de lidiar con sus conflictos. Y esos conflictos entonces se muestran de todas formas desde dos perspectivas, que vendría siendo la joven adolescente que por alguna razón decide presentarse a una audición de una película pornográfica, y por otro lado, desde la perspectiva de la joven que está en esa situación y que trata de lidiar consigo misma. Entonces, hay que verlo de todas formas para creerlo yo, para entenderlo, para palparlo. En realidad es un concepto muy ambicioso y muy distinto. Yo no creo que haya visto muchas otras películas como con ese montaje, como con esa orientación, con esas cualidades. Y es interesante también revisar que la película es muy corta. Dura un poquito más de una hora, pues la duración estándar de una película es más o menos hora y media. Y me parece interesante eso porque, de nuevo, si ustedes la vieron con nosotros y si no la han visto, pues que esto, o sea, completamente recomendada. En esa hora y 10 minutos el director mete un montón de cosas que uno, cuando la termina de ver, cree que han pasado mucho más tiempo. Cosa que por lo general es muy mala cuando uno ve una película. Es como, uy, esta película solo duró una hora, se me hizo eterna. En este caso no es eso, no sucede eso. La cantidad de contenido y de ideas y de conflictos que el director logra arrojar en esa hora y 10 minutos es impresionante. Así es, muy recomendada esta película. A mí me encantó. Además que, bueno, aparte de lo que narramos de esa narrativa poco convencional, también hay como, o sea, confunde, porque no hay una distinción entre la vida real de ella y el rodaje. O sea, me pareció a mí, yo la vi 2 veces. Debo confesar que quería verla otra vez, pero no alcancé antes de este live. Y bueno, o sea, no hay una distinción, hay como una cosa un poco surrealista, como onírica. Y de hecho, no, o sea, sí son, o sea, representaciones de los traumas de ella y de sus conflictos. Y bueno, hace como también lo que nosotros decíamos, como una aparición en lo de la pornografía, como una forma de liberarse, de explorar, de como vencer eso que le habían impuesto a los padres, que por cierto era como muy, era demasiado, perdón, es que me distraí un poquito porque estaba leyendo un comentario que me pareció muy interesante. Sí, como que no hay una distinción, y es muy interesante ver como cine dentro del cine, como un rodaje dentro de, o sea, eso es muy interesante. Me gustó muchísimo esa forma de presentar la historia tan confusa. Y pues acabo de caer en cuenta de que una mujer que solo, que la que aparece tocando el piano, ella es la hermana, y la hermana supuestamente había muerto, ¿no? Como que se había suicidado o algo así. Entonces, como que todas esas representaciones parece como que como si todo eso fuera como la mente de ella, todos los conflictos de su vida, el reconocimiento de sí misma, sus búsquedas, etcétera. Entonces, bueno, es muy interesante eso. Y bueno, ya podríamos pasar a la otra película porque queremos que nos sientan que es así como eterno esto. Y bueno, de hecho, sí, bueno, me gustaría mencionar dos cosillas sobre Antiporno ya para terminar, y leer uno de los comentarios sobre la película, como para ir discutiendo también con nuestra audiencia sobre la marcha. Es bien interesante eso, que la película
pone los conflictos de la protagonista en escena y el escenario es una película porno, pero pues está completamente estetizada, es muy surreal, como nos decías tú hace un momento. Y de golpe, y esto es muy propio del cine japonés, esa escenificación del conflicto se convierte también en algo teatral. Y hay un par de escenas que, sin previo aviso, así como de la nada, nos lanzan a un escenario de teatro con los personajes desenvolviéndose allí. Entonces, pues me pareció, y es algo que quería mencionar, algo pues bien interesante, no tanto a nivel temático, sino pues a nivel conceptual. Entonces, bueno, quisiera leer el comentario aquí de Javier Francisco que habla sobre la película, que nos dice: me pareció que en Antiporno se muestran dimensiones de la sexualidad constituyentes de la identidad más allá de ella, es decir, la dominación o la sumisión. Por ejemplo, no se limitan solo a la sexualidad, sino que aparecen en otras formas de ser. Pero en el sexo estas dimensiones se pueden expresar de maneras que permiten otras libertades y otras restricciones. Después viene un comentario de la doncella que ya lo compartiremos, pero entonces me quedo aquí con Javier un momento. La dominación y la sumisión como elementos constituyentes de la identidad o de una identidad sexual, y que a través del sexo se expresan de maneras que permiten evadir las restricciones. Sí, cuando yo mencionaba hace un momento que todo en la vida es sobre sexo, menos el sexo que es sobre poder, habrá que pensar en qué consiste el poder en sí, o para qué sirve, para qué lo utilizamos. Y en gran medida, el poder que nos da el sexo es el de filtrar, el de ventilar tensiones que pues están completamente condicionadas por restricciones de orden social, cultural e histórico. Y por eso es que preguntarse por el deseo tiene que esa discusión tiene que vincularse con muchas otras, porque pues el deseo es un fenómeno humano. En la última transmisión hace 8 días mencionábamos cómo Octavio Paz nos hablaba de que la sexualidad animal es la base del erotismo y del amor, pero la fuerza que saca al ser humano de lo esencial y de lo primordial y de lo primitivo, pues es su imaginación, básicamente, y su capacidad ritual cultural. Y en ese sentido, el comentario que nos hace aquí Javier Francisco nos aporta mucho, y sí se vincula con la película, porque es que la película presenta, de nuevo, no le interesa presentarnos respuestas, es la significación de los conflictos internos de una mujer adolescente en Japón. Y esos conflictos liberados a través de la sexualidad son, pues, podríamos decir, una muestra no de los conflictos de una mujer adolescente en Japón, sino tal vez de los de una mujer adolescente en cualquier lado, o simplemente conflictos humanos. Y eso es lo que pues rescataríamos acá. Bueno, nos habían mandado una bendición, pero nos la quitaron, nos la negaron. ¿Qué habremos hecho para merecernos esto? Bueno, no sé si continuar con el... Voy a hablar una cosita de la doncella, y mientras tú podrías como tener ahí listo el comentario de, no sé, la verdad es que compañero o compañera. Bueno, es un compañero del cineclub o compañera, dale, hagámoslo de esa manera. Y ya vamos cerrando. Mientras voy a decirles una cosa, y es que esta película a mí me encantó. O sea, me gustó muchísimo porque además de presentar otra forma distinta de la sexualidad, de la orientación sexual, de los vínculos, que por supuesto es el homoerotismo,
presenta también lo que decía acá la compañera o compañero, una fotografía muy, muy bella, muy adérica, muy, muy bien lograda. Entonces, eso me gustó bastante. Y también, bueno, aparte de que la trama es como muy envolvente porque, o sea, como que uno cae ahí en el engaño de la historia, Clásico ahí del director Park Chan-wook es lo que hace. es muy chévere esta película porque ya tenemos como tal el erotismo, como la exploración, tenemos incluso el amor entre dos mujeres y también tenemos lo que es el relato erótico. Ujú. Pero es un relato erótico que también está en función de satisfacer o complacer el deseo masculino. Como podemos ver ahí en la película, eh, pues estas dos mujeres siempre están como influenciadas por los hombres, manipuladas, o sea, como que siempre el hombre trata como de dividir a las mujeres. Dice una frase muy sabia, divide y reinarás. Y precisamente eso es lo que hayan hecho también los hombres. Entonces, en esa película se ve eso, pero se ve también como que logra triunfar esa complicidad entre las mujeres y bueno, que surge también el amor, el erotismo y el amor como algo que no es idealizado, ¿sí? Porque se tiende a decir que el amor, o sea, no sé, el amor es algo perfecto, algo bonito, algo así como muy muy romantizado y que no tiene ningún problema. Y esa es la idea con la que conviven los matrimonios, por ejemplo. Entonces, por eso es que como que todo se arruina definitivamente. A mí me parece que la definición de amor podría también estar vinculada al padecer ciertos miedos, porque pues, el amor no es que sea algo totalizante, algo que me dé derechos a apropiarme del otro y a que se apropien de mí. El amor principalmente tiene que tener pues como principio la soberanía sobre cada uno de nosotros o de nosotras, de nuestros cuerpos. Entonces el amor es como este encuentro que nos potencia, por supuesto, nos potencia en todos los ámbitos de nuestra vida, eh, y también nos pone de cara a nuestros miedos y a nuestras fuerzas y también a lo que podemos hacer, podríamos hacerle daño al otro. Entonces también es algo como que debemos contenernos porque a mí me parece que muchas de las relaciones amorosas también tienen cierta cosa ahí de poder. Entonces, ese poder siempre termina como en manos más de uno que de otro, y uno es como el más débil y el otro el fuerte. Bueno, también se tienen obviamente muchos mitos sobre el amor, pero generalmente siempre hay una tendencia como que hay uno que está como un poco más enamorado y que cede un poco más. Y eso es bastante problemático porque es cuando vienen como los daños, como las heridas, las culpas, etcétera. Entonces, bueno, quisiera decir como que el amor desidealizado, obviamente, eh, nos, nos provee de deseo por la vida, de pasión por todo lo que nos rodea y nos permite entrar al otro, así como el eros, el erotismo y la sexualidad también nos permiten entrar al mundo desconocido del otro con un cierto misterio, como ya lo nombrábamos. Pues Entonces sí quiero decir que está presente eso. fíjate que Octavio Paz hablaba del amor como un intento humano de desacralizar la sexualidad, de convertirla, de transgredirla o de trascenderla más bien. Pero pues que como tiene como fundamento la sexualidad no puede escapar de él. Asimismo, Octavio Paz nos hablaba del amor como una llama pasajera, eh, intensa pero pasajera. Eso como para pensar en el final de la película. Yo creo que se puede pensar en esa película como también como una historia de amor, de alguna forma.
aunque bueno, una historia de amor por Park Chan-wook va a tener siempre estos elementos supremamente crudos también. Pero me parece muy interesante que, volviendo al director, pues él tiene una trilogía que es la trilogía de la venganza, y en esas películas, todas esas 3 películas terminan mal, terminan muy mal, o sea, bueno, de hecho siguen una estructura muy propia del teatro griego, de la tragedia griega. Ahí los que hayan visto Old Boy sabrán de lo que hablo. Y pues de hecho también esa revelación que la tenemos en, en esta película de la doncella también está muy presente. La revelación, la epifanía, bueno, lo que llaman también plot twist. Eso está allí también. Pero sí, digamos, la película de Park Chan-wook, que está protagonizada por 2 mujeres lesbianas, es la única que termina bien. Supongo que eso nos puede causar mucho alivio. Y pues en gran medida, o pues en cierta medida, nosotros escogimos esta película también para que existiera dentro de este ciclo sobre el deseo alguna representación del deseo homoerótico. En realidad se nos pasaron por la mente muchas películas, porque hay muchas que lo hacen de gran manera, pero el elemento que nos convenció definitivamente de quedarnos con la doncella, pues es el que también nos menciona Erika en su comentario, que hay una relación como muy interesante y muy cercana entre el erotismo y la literatura acá, que creo que enriquecía mucho o enriquece mucho pues esta discusión. Pues me parece muy interesante pensar en que los sujetos, bueno, los hombres que vemos en la película que recurren a la doncella para que les cuente relatos eróticos, pues en esencia, y la película está ambientada en el siglo XIX, en esencia están consumiendo pornografía, pero la están consumiendo bajo las condiciones, bajo las características propias de su época y de su condición social. Y esa manifestación teatral de un contenido que es en esencia pornográfico es bien interesante contrastarla con lo que tenemos hoy en día como pornografía, que es un objeto, un producto de consumo masivo. Y bueno, ahí obviamente tenemos que pensar en que la película nos muestra una visión completamente ficcionalizada del asunto, y no es que pretenda ser un documento histórico de ninguna manera, pero pues el hecho de que las formas en las que nosotros, además de relacionarnos con los demás, también consumimos o interpretamos al otro desde esa dinámica de consumo, el hecho de que se ha presentado una transición de esa percepción a través de los siglos, pues es innegable, y esta película da cuenta de eso, y desde esa perspectiva también le aporta a esta discusión. Y pues sí, lo demás que nos dice Érico, la película pues tiene un estilo muy marcado, la fotografía es bellísima, efectivamente. Y pues no sé, yo creo que con ciertas modificaciones, perfectamente es una película que se podría haber hecho hace 20 o 30 años, pero los protagonistas habrían tenido que ser hombre y mujer. De hecho, pues no es una historia súper novedosa tampoco, no pretende serlo. Es una historia que ya se ha cantado muchas veces con hombre y mujer, pero pues en esta ocasión tenemos dos mujeres que encarnan de todas formas pues una necesidad de representación que ha sido ampliamente cumplida pues durante las últimas, sobre todo durante la última década en la industria cinematográfica. A mí me gusta mucho una cosa de la película, y es que la doncella es una mujer dominada, una mujer que no puede decidir, y también, o sea, como que está atemorizada, totalmente atemorizada.
Incluso el tío, que es el que pretende casarse con ella por su fortuna y bueno, también por, obviamente, por tener relaciones sexuales con ella, la castiga de una manera muy severa. Y me parece muy interesante que una de esas cosas con la que la torturaba a ella eran unas campanitas que colgaban como de un cordón. Entonces eran tres campanas y y siempre que ella se portaba mal, pues porque para él todo era como portarse mal, ser desobediente, etcétera, cogía una campana y se la metía en la boca a ella y empezaba a golpear las manos con un dedo. Me parece muy interesante que al final como que se logra vencer esa dominación, se logra una liberación y esos mismos mecanismos de tortura, esos mismos elementos mortificantes terminan siendo para el placer. Ujú. Eso me parece genial de la película. Ese elemento quería decirlo porque me parece que es una transgresión muy, muy chévere. En Como efecto. podría decir, de género y de estas dos mujeres. Sí, pues es que cuando pensamos en esta película, como les contábamos, el propósito inicial era el de discutir el deseo homoerótico, pero finalmente descubrimos allí muchas cosas más. Lo que tú mencionas, de hecho, tiene mucho que ver con el ciclo en su totalidad, porque empezamos hablando de esa relación que existe pues entre el deseo y el dolor o la muerte, y eso lo mostramos o nos lo mostrado las películas a través de pues fetiches y situaciones como de sexualidad extrema. En esta ocasión y en esta segunda parte del ciclo tratamos de hablar más que todo de la forma en la que el deseo, la forma en la que el ser humano se relaciona con el deseo se transforma a partir de las condiciones pues sociales, culturales, históricas en las cuales vive. Y lo que tú mencionas de el deseo venciendo al dolor a través pues de estas dos protagonistas en La doncella, yo creo que es una excelente manera de terminar con la discusión general que nosotros queríamos plantearles con este ciclo. Discusión que terminó siendo efectivamente muy compleja, pues tuvimos que hacer dos encuentros como para pretender abarcar este tema tan vasto y tan amplio de una manera lo más completa posible. Y pues fíjense, hoy nada más hablamos, el debate álgido fue el de la prostitución y las dos posturas que hay allí al respecto, pero pues a lo largo de estas 2 horas y media más o menos que llevamos entre los dos lives, si bien no podemos decir que le hicimos de ninguna manera justicia o que logramos captar el espectro amplio de la temática, pues es que de verdad nosotros pensamos en pasar 3 películas nada más y tratar de abarcarlo de esa manera y no se pudo. Tenían que ser 6, tenían que ser estas 6, tenían que ser 3 y 3 y tenían que ser 2 lives y pues en realidad les agradecemos mucho que nos hayan aguantado hasta acá, que hayan estado pendientes y que hayan participado tanto. Tuvimos problemas para elegir las películas porque había muchas que queríamos meter y era como, pero no, pero pues si ustedes quisieran, nosotros podríamos intentar hacer otro ciclo abordando también estos temas o bueno, otros temas que a ustedes les gusten. Y bueno, esta también es una invitación para que vean las películas, si no las han visto, obviamente, que las vean, lo que nosotros propusimos para este ciclo y bueno, los demás compañeros que también fue muy, muy interesante. Nos alegra muchísimo haber tenido su atención y sus palabras. De verdad, este cierre fue muy emocionante para mí y para mi compañera también, porque eran temas, pues son temas que nos
competen también a todos, como lo decía mi compañero. Y bueno, esperamos que se vuelva a repetir esta ocasión. Muchas gracias por todo. Y bueno, pues ya será hasta la próxima. ¿Sí? Será hasta la próxima. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y pues nada, estaremos comunicándoles sobre los futuros proyectos del Cineclub en las próximas semanas. Hay más ciclos pues en nuestros planes, entre nuestros planes, y la idea es terminar con este año de nueva normalidad y de virtualidad de la mejor manera posible. Entonces, hasta luego, se cuidan mucho, que descansen. Vamos a enviar las reseñas, ¿no? Las reseñas de nuestros compañeros que están en nuestra página de WordPress y también algunos videos que están en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y ya los dejamos ahora sí descansar. Hasta luego.